Le tienen que pagar lo que le deben a los trabajadores. Eso es, compañeros. No hay una cosa distinta. Y si no, nosotros, compañeros, lo que tenemos que hacer es usar nuestro legítimo derecho a movilizarnos. Porque lo que nosotros no podemos hacer, compañeros, es permitir que la empresa y Codelco, ¿cierto?, interpreten y malinterpreten un beneficio ganado por los trabajadores y que les corresponde. Y eso nosotros, como confederación, como federación, nosotros no lo vamos a permitir. Uno puede sacar el hilo que las reivindicaciones y las luchas del movimiento sindical hasta la actualidad siguen siendo un poco las mismas de siempre. El trabajador subcontratado es básicamente un trabajador precarizado, que no tiene las mismas condiciones laborales, de estabilidad, de salario, de seguridad que tienen los trabajadores de planta. Esto se inicia por ahí a partir de los años 90, que se inicia también tanto la externalización muy de la mano también con la privatización del cobre en Chile. El subcontrato es un pilar fundamental de este modelo económico capitalista neoliberal que vivimos hoy día, que divide, que fragmenta a los trabajadores. De hecho, la subcontratación, uno de sus objetivos para nosotros es justamente atomizar el movimiento sindical. Y justamente tiene que ver con que estos contratos civiles que tienen las empresas mandantes con las empresas contratistas empiezan ya con fecha de término, de que los sindicatos son solamente de las empresas y que terminado el contrato civil, el sindicato también termina. Temas tan básicos como agua caliente en Suel, en plena cordillera, no había agua caliente para ducharse, no había sala de cambios, los trabajadores no tenían vacaciones. Entonces la pregunta de nosotros siempre era, bueno, ¿y por qué nosotros estamos en estas condiciones tan distintas como los trabajadores de planta? Era una cuestión bien brutal que empieza a gestarse esta especie de lógica de, oye, ¿sabéis qué? Al final, si empiezo a reclamar, no empiezo a reclamar, me empiezo a organizar, no me empiezo a organizar, me da exactamente lo mismo porque ya no tengo mucho que perder. Por tanto, lo que a nosotros nos hacía sentido era de que de alguna u otra forma teníamos que avanzar en cómo hacerlo. No sabíamos formar sindicatos, no sabíamos hacer nada. Y en ese tiempo había que indicar a alguien que fuese a averiguar. Y me tocó a mí. Con Jerry, tú podrías estar en turno de descanso, puedes ir a averiguar cómo se forma un sindicato. Comenzamos desde ya a hacer gestiones para unificar, porque todos tenían la misma problemática, las empresas actúan de la misma forma, Codelco por su parte también actúa de la misma forma, así que en ese sentido fue el gatillante para que nos organizáramos. Y bendito día en que pudimos organizarnos. Y en 28 de diciembre del 2005 se genera una movilización de trabajadores contratistas. Todo eso terminó finalmente con las negociaciones con Codelco y con la firma del acta de acuerdo del 23 de enero y del 7 de febrero del año 2006. A propósito de esas movilizaciones, dimos cuenta que era posible poder negociar y que desde ahí sabíamos que el objetivo no era negociar con las empresas contratistas, sino que el objetivo era negociar en un espacio superior y quien definía un poco las reglas del juego era la mandante. Y fuimos dando cuenta que en la conversación entre nosotros, bueno, teníamos que generar una organización mayor que nos permitiera también articular esto otro. Para mí fue muy interesante la discusión que se dio en torno al nombre de la organización, porque esa fue bastante álgida. Se planteaba, por ejemplo, Confederación de Trabajadores del Subcontrato, Confederación de Trabajadores Contratistas del Cobre, pero tomó peso la idea de tomar el nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que fue un nombre abandonado por la organización originaria, post dictadura. O sea, la Confederación de Trabajadores del Cobre fue de las que empezaron el camino hacia un movimiento obrero más fuerte. Fueron las primeras que llamaron a movilizaciones en la época de la dictadura. Entonces, tenía un peso histórico importante. Era toda una cosa esplendorosa, porque se presentaba como el nuevo sindicalismo chileno también, ¿no?
un sindicalismo de clase político y además, o sea, con la renacionalización del cobre. Porque era un movimiento que vinculaba las reivindicaciones económicas con las políticas y con la historia. Un poco decíamos, bueno, entonces, ¿qué somos? Somos trabajadores del cobre. Si trabajamos por el cobre, producimos cobre y hoy día estamos viviendo un momento en la historia a propósito de este modelo de subcontratación y de precarización, pero no podemos nosotros mismos estar reconociendo ese modelo de tercerización. Y ese periodo previo, ¿no es cierto?, de organización, de coordinadora, por esta transición de ir formando la Confederación, nos hace reunir a todas las divisiones de Codelco con los distintas organizaciones que partieron ahí. Y en ese entonces, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos formamos, inmediatamente tomamos la decisión de que si Codelco no nos escuchaba las demandas que teníamos los trabajadores, saliendo de ese mismo congreso, anunciamos la huelga de los trabajadores contratistas. En algún momento, a mí de la federación me llegaron a buscar porque yo soy técnico informático. Entonces me fueron a buscar que tenían unos computadores y que necesitaban que le armaran una red. Pero en realidad, yo después con los años me di cuenta que ellos también me estaban como reclutando para hacer de puente y llevar información, porque justo era en este proceso de fundación y todos sabíamos que venía un paro, pero no se sabía cuándo. Entonces, cuando viene el día del paro, el 25 de junio del año 2007, a mí me llaman como a las 5 de la mañana, porque íbamos subiendo al primer turno. Compañero, hoy día del paro. El paro comenzó aproximadamente a las 6 de la mañana, simultáneamente en las 5 divisiones de Codelco. En el momento que salimos a tomar la locomoción, se sentía un ambiente extraño, como raro, te digo yo. Este era como uno de los puntos neurálgicos. Hacía harto frío, estaba nevado en este sector. Nosotros como a las 9 de la mañana nos enteramos que los viejos se habían parado en Chuquicamata, que se habían parado en El Salvador, que se habían parado en Ventana. Si bien el llamado era la huelga general, las empresas igual intentaban subir a su gente en horarios distintos, en distintos medios de transporte. Entonces nosotros hacíamos acciones para detener la subida del turno. Acciones radicales, digamos. En este sector de acá arriba, en su momento paralizamos a los viejos y en este sector se veía como las fuerzas especiales los golpeaban, pero aquí también los chiquillos arrancaban por arriba también. Tenían esa facilidad, eran buenos para el cerro los contratistas, son buenos para el cerro. O sea, es que la huelga para la organización sindical, y cualquiera sea, es la herramienta que tiene el movimiento sindical. Yo creo que la mayoría de los dirigentes de la Confederación tienen el convencimiento de que la huelga tiene que ser lo más fuerte para que sea lo más corta y efectiva posible. De hecho, cuando hicimos la primera huelga, ingenuamente pensamos que podría durar 4 o 5 días. Sin embargo, toda la cantidad de recursos que estaban en juego hizo de que el capitalista completo se uniera. La huelga fue fuerte desde un inicio. En lo personal decía yo, con esta organización, 2 días, 3 días no aguanta más Codelco. Y cuando empezó a pasar el 4.º día, por eso había que tener cheque. Empezó a pasar el 4.º día, el 5.º día, ya no aguantan más de 7 días. Una cantidad importante de trabajadores detenidos, como 100 trabajadores detenidos, una cantidad importante de trabajadores lesionados, trabajadores apaleados. La huelga más larga que habíamos vivido era los 21 días del año 2006. Entonces, cuando estábamos cerca del día 20, nos preguntábamos, oye, ¿cómo va a seguir esto? Y cuando llegamos al día 21, no se movía ni para adelante ni para atrás. Era como haber pasado de la básica, de la enseñanza básica, a la universidad de un puro porrazo. O sea, porque lo que se vivió en esos 37 días de huelga, había que tener aguante
y además tener clara la película respecto a lo que estamos solicitando. Y aparte de eso, la convicción. O sea, yo sabía que eso era lo que tenía que hacerse. Vayan a dormir, vamos a buscar la forma. Pero aquí nos vamos a tener que quedar para dormir. Ningún trabajador va a querer estar en una huelga de 37 días. Ninguna organización se puede imaginar prepararse para una huelga de 37 días. Claro, si tú estás en una negociación o conversación para tratar de llegar a acuerdo y hay un bloqueo permanente y una resistencia, y no por una cuestión de que no hayan recursos, sino que te aparecen los temas ideológicos. Te aparecen los temas ideológicos. No, es que esto es la hecatombe, pues, es esto va a quebrar a todas las empresas contratistas. Nosotros teníamos la necesidad también de visibilizar esto en la comunidad y por tanto decidimos bajar también y llevar estas marchas a la comunidad, a la ciudad. Y en ese caminar nosotros nos dimos cuenta que las personas salían de sus casas con carteles apoyando a la movilización de los trabajadores contratistas, uniéndose a la marcha, salieron batucadas, salieron gente apoyándonos, la comunidad se involucró. Lo bueno de este proceso es que se sumaron las familias para apoyar el asunto tanto en la olla común, tanto en las manifestaciones, también en las poblaciones. Cuando se logró el objetivo fue espectacular porque en nuestra proyección logramos que esa utopía que te comentaba delante fuera realidad. La historia continúa que cuando nosotros logramos conquistar este acuerdo marco en agosto del año 2007, Codelco lo primero que hizo fue intentar desconocerlo. Lo que decían ellos que el acuerdo era solamente por el año 2007. Entonces nosotros ya habíamos entrado en un estado de alerta. Es muy importante señalarlo porque tiene que ver con que cuando uno se atreve a hacer cambios que van en contra de un modelo, de un sistema económico capitalista neoliberal que es brutal y es cruel y nosotros lo hemos vivido, y una de esas cosas y un pilar fundamental de eso es el tema del subcontrato, que precariza el trabajo. Cuando nosotros nos atrevemos a esas cosas, el sistema nos pasa la cuenta. Fue bien duro porque sabíamos que el país estaba viviendo un momento bien complejo. Estábamos en el gobierno de Bachelet II, que fue un poco el proceso de construcción de por todos conocido, esta especie de golpe blanco que se dio en la época. Entonces estaban las movilizaciones de los camioneros y además nos sentíamos un poco bien complicados porque además hubo una posición por parte de Codelco de cerrar todo espacio, no dar ningún margen de conversación, ningún margen de poder llegar a acuerdos. Íbamos viajando a El Salvador cuando efectivamente nos avisan de esta arremetida de madrugada, una cuestión muy compleja, y nos avisan también del asesinato de Nelson. Me tocó estar ahí en ese momento, era yo una de las responsables como directora, y de verdad es que la brutalidad de la represión, porque nosotros cuando fueron a atacarnos nos atacaron de noche y pasaron por camino alternativo. O sea, si nosotros nos dicen, nosotros creemos que aquí hay responsabilidades de mando y ejecución, porque hubo una coordinación. O sea, nosotros esa noche nos dispararon más de 33 casquillos de balas de 9 milímetros. A las 3 de la mañana más o menos hay un pare al fuego, porque de verdad habían dos compañeros, uno que era Nelson, que la bala le dio en la ingle y que en realidad le provocó una hemorragia fulminante, que a los 5 minutos todo lo que pudimos tratamos de hacer, de reanimarlo, no fue imposible. O sea, la verdad es que muchos compañeros heridos.
Yo creo que ese ha sido el momento más duro de la Confederación de Trabajadores del Cobre, levantarse después de eso, de cómo mantener efectivamente el tema del movimiento sin tener ninguna respuesta al tema del petitorio, y la respuesta que teníamos era balas y un compañero asesinado. Nos costó muchísimo reponernos, pero también fue un elemento de cohesión, porque nos pudiera haber pasado a cualquiera. Uno toma la decisión de cruzar esta frontera cuando uno como trabajador, digamos, entra en un proceso de huelga y tú decides colocarte adelante. Uno lo hace por una convicción, porque estáis convencidos de que esa es la forma de mejorar tu condición de vida, que como vivimos la huelga con Nelson, desde esa perspectiva. Aquí ni las balas ni lo que puedan hacer nos van a detener nuestro legítimo derecho de luchar por una mejor calidad de vida. ¿Sí? Por eso Nelson representa los valores más profundos, yo creo que del sindicalismo chileno y de la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¡Compañero Nelson! ¡Presente! ¡Compañero Nelson! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Cuando te pasan este tipo de cosas, decir, bueno, imagínate cómo vivió el movimiento obrero en Chile la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Y se logró recuperar, y luego de eso no solamente fue armándose y estructurándose el movimiento obrero, sino que además salieron hasta partidos políticos del movimiento obrero. Y un poco esa es la línea de la Confederación. O sea, yo creo que eso es lo que no ha sustentado, ha permitido a esta organización proyectarse, mirando muy hacia el futuro, pero también recogiendo la experiencia del pasado, porque si no tendemos a repetir esto. Sería bueno, antes de, como pauta, tenemos un tema de un informe político de la Confederación de los últimos acontecimientos que hay, y eso cómo lo enlazamos efectivamente con el quehacer político sindical de la organización. Saludar el que ustedes estén aquí con nosotros, porque igual es una muestra del respaldo que ustedes nos dan a nosotros como federación. A pesar de que la empresa tiene muchos años, es primera vez que vamos a negociar un contrato colectivo. Debemos estar todos atentos y todos hacernos presentes, nuevamente voy a decir, empoderarnos para seguir creciendo y seguir sumando más compañeros y compañeras que puedan estar en las mismas situaciones que pasamos nosotros, y gracias a la unidad ir saliendo adelante, que no es algo que estemos luchando por algo que no merecemos, es algo que nos ganamos. El desafío es cómo efectivamente transmitir esa información, pero que los trabajadores, porque ¿qué pasa? Yo hoy día llego a minería y tengo un acuerdo marco que me garantiza varias condiciones que no tenía hace 10 años. Entonces, ¿cómo yo transmito eso? ¿Cómo yo entrego? Y sabes que yo creo que ahí tiene que ver con un tema que es fundamental, que tiene que ver con el tema de la historia, de la memoria, para que, lógicamente, yo genere identidad, de tenerlo como que es mío, porque yo lo conseguí a través de una lucha sindical. La dignidad es algo que está transversal en la Confederación y en los acuerdos marcos. Y siempre las peleas y las consignas fueron por dignidad. Tan paradójico que desde la fundación de la Confederación nosotros dijimos como principio fin a la subcontratación como forma de precarización del empleo. O sea, dijimos, si terminamos con eso, desaparecemos como organización, pero quedamos tranquilos. Deberían de ir entendiendo que estos mecanismos de conversación entre pares, entre iguales, sin cruzar las fronteras de cuáles son los derechos fundamentales, se puede generar una conversación bien virtuosa en beneficio de las industrias y en beneficio de los trabajadores.